Bizkaiko aurrekontuen proiektua aurkeztuko dugu 2014ko ekitaldirako. Gure ustez aurrekontua ona da. Horri esker, Bizkaiko udalek finantzazio handiagoa izango dabe, 6,2 gehiago 2013an baino. Ia 780 milioi euro. Aurrekontuaren ardatzak honesek dira. Pertsonak, enplegua eta ekonomiaren berraktibazioa. Hemos aprobado un proyecto de presupuestos de 1.500 millones de gestión propia, un 4,6% más que el año 2013. Un presupuesto con números en positivo, tanto para los departamentos como para los ayuntamientos. Udalkutxa, la financiación municipal, va a disponer este año de 790 millones de euros, un 6,2 más que el año 2013. Y un presupuesto centrado en 3 objetivos: las personas, el empleo y la reactivación económica. Que una vez más siguen esbozando el presupuesto de la Diputación Foral de Vizcaya. Constituye la función esencial de este departamento. En primer lugar, pensando en los ayuntamientos, todos. El empleo es el área de mayor peso del Departamento de Promoción Económica. A las personas, con especial atención a las más vulnerables, y sosteniendo el empleo. 2014an guztira ingurumen saileko aurrekontu proiektua 74,5 milioi eurokoa da. El proyecto de presupuestos del Departamento Foral de Agricultura para el próximo año 2014. Presupuesto de 306.245.000 euros, lo que supone un incremento del 5,63%. Alderdi sozialistak eta PNV Eusko Alderdi Jeltzaleak sinatu daben akordioa, esta firma del acuerdo que hemos suscrito y que han suscrito los portavoces del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzale y el Partido Socialista de Euskadi. Nosotros centramos el acuerdo presupuestario y esos presupuestos en 3 ejes fundamentales. En primer lugar, sería todo lo que corresponde al estado de bienestar de los vizcaínos y las vizcaínas, mantener esa situación de bienestar y con un gran aporte de partidas presupuestarias a todo lo que conlleva la acción social en Vizcaya. Por otra parte, también el tema del mantenimiento y, a su vez, la posible creación de empleo en Vizcaya y el mantenimiento de las inversiones con ese propósito de regenerar la actividad económica. Hemen gatorkiuz beste baten, kasu honetan Alderdi Popularrakin, Foru Aldundik eta Eusko Abertzale taldeak lortutako beste akordio batekin. Bere momentuan esan gendun Alderdi Sozialistakin sinatutako akordioa hor zegoela, akordio arabera aurrekontuak posible egiten zirela, baina beti atea irekita geunkela beste akordio batzuetara iristear ere. Eta, zentzu horretan Alderdi Popularragaz hasieratik berbetan geundela. Ya dijimos en el primer acuerdo que llegamos con el Partido Socialista que nuestras puertas están abiertas. Sí iniciamos esas conversaciones con las 3 formaciones políticas, además de Eusko Abertzalea, con las 3 formaciones políticas de la oposición en estas juntas generales, y ya vislumbramos desde el primer momento que había una situación óptima para llegar a acuerdos con el Partido Popular.